Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar. Los que no me escuchen, por favor, o tengan problemas de conexión, me escriben en el chat. Yo voy a estar súper pendiente de todos. Y bueno, dando inicio, quisiera saludarlos, darles la bienvenida a todos por estar en este webinar implementando un PICE, Programa Integral de Seguridad Eléctrica con base en la NFPA 70E. Muchas gracias nuevamente por atender esta invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Lozada, soy la líder de la unidad de negocio formación en Escudeo. Esta unidad básicamente se dedica a promover la cultura de seguridad laboral a través de diferentes formatos de formación guiados por verdaderos expertos en cada materia. A mí siempre me gusta responder y, digámoslo así, recordarles a todos por qué estamos aquí y básicamente es porque a través de los años en los diferentes países, que veo que hay gente conectada de muchos países, eh, se han creado normas y leyes en pro de proteger a los trabajadores, pero pues aún evidenciamos altos índices de accidentalidad. Sabemos de antemano que en muchos casos estos accidentes podrían haberse evitado solo con mejorar nuestra cultura de seguridad laboral. Pero bueno, más allá de las estadísticas y de todo lo que sabemos todos los que estamos aquí, tenemos que entender, y creo que para todos lo más importante es ver cómo se han visto las familias y los trabajadores afectados. Y por esta razón, lo que realmente nos apasiona a todos es cómo influimos para que estas historias de dolor no se repitan. Eh, Aquí, como se dan cuenta, en la diapositiva en Escudeo, en esta línea, tenemos varias áreas de formación enfocada a peligros y a riesgos. En este caso tenemos todo el tema de clasificación de áreas peligrosas, riesgo eléctrico, trabajo en alturas y bioseguridad. Toda la información que ven que de estas áreas la pueden encontrar en www.escudeo.com y en nuestras redes sociales, que les voy a dejar en el chat en unos momentos. Por último, en la parte superior izquierda encuentran la sección de preguntas y la sección de chat. Por favor, todos escriban las preguntas en la sección de preguntas para que al final las podamos responder. Todo lo que tengan duda, inmediato escríbanlo ahí. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Alejandro Llaneza. Él es experto en la administración de riesgos eléctricos e implementación de PICES basados en normas nacionales e internacionales con más de 20 años de experiencia. Es el principal promotor de la norma NFPA 70 a nivel mundial, traductor, conferencista, seminarista e instructor oficial de la NFPA para la norma NFPA 70 en Iberoamérica. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar aquí, por compartir con tu conocimiento con todos nosotros. Te voy a dar la sesión para que puedas compartir tu pantalla y podamos comenzar todo. Deme un segundito, ahí ya la debes tener. Aquí. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. A ver. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Laura, por la presentación. Es un gusto estar una vez más hablando de seguridad eléctrica. En este caso, el tema es implementando programas integrales de seguridad eléctrica con base en la NFPA 70E. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Voy a iniciar con estadísticas, luego hablar del marco legal vigente, de la NFPA 70E, de los peligros eléctricos, cuáles son los pilares fundamentales para establecer un programa de seguridad eléctrica, cómo encarar el tema para la implementación de un programa integral de seguridad eléctrica, y vamos a ver algunas conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para empezar, me gustaría hablarles de estadísticas. Usualmente empiezo con este tema porque básicamente refleja cuál es la realidad
de las empresas, cuál es la realidad de la industria. Como ustedes sabrán, en Latinoamérica no tenemos buenas estadísticas, y en particular cuando hablamos de temas eléctricos, los peligros eléctricos no están bien clasificados por lo general en las empresas y a nivel de autoridades laborales. Entonces, les voy a dar algunos datos generales que hemos recabado a través de los años en la industria. Por ejemplo, sabemos que los accidentes eléctricos son la tercera causa de muertes en la industria y representa aproximadamente el 25% de las fatalidades. Ahora, el 50% de los accidentes fatales le ocurren a personal no electricista. Un dato muy interesante es que menos del 1% de los trabajadores de mantenimiento está calificado para realizar actividades eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Por definición, el estar calificado es aquella persona que tiene el conocimiento y la habilidad para operar y dar mantenimiento a equipos específicos, que conoce los peligros inherentes y sabe controlarlos. Entonces, tenemos muchísima gente operando equipos, dando mantenimiento a equipos, que tienen conocimiento y habilidad para hacer esas actividades. Sin embargo, el 99% o más del 99% de estos no conoce los peligros inherentes a la actividad ni los controles apropiados. Los accidentes eléctricos con mayor frecuencia son los choques eléctricos. Sin embargo, las fatalidades son en un 20% debido a choques eléctricos, mientras que el 80% de las fatalidades eléctricas en la industria se deben a los arcos eléctricos. Acá estamos excluyendo lo que son compañías eléctricas de distribución y el área de construcción, ya que ahí hay un incremento en lo que son los choques eléctricos. Bueno, los tratamientos para personas quemadas debido a arcos eléctricos son sumamente caros. Muchas veces no se cuenta en nuestras ciudades, en nuestros países, con las áreas especializadas para tratar ese tipo de quemaduras. Entonces es una situación que definitivamente tenemos que prevenir. Ustedes estarán familiarizados con esta imagen, el triángulo de la seguridad, de muchos por Frank Wirth o por Henrich, en la cual nos muestra, a través de una encuesta realizada a toda la industria, se llegó a la conclusión de que cada 300.000 comportamientos de riesgo se tienen 30.000 cuasi accidentes o casi accidentes o near misses. 300 lesiones registrables, 30 lesiones con pérdida de días de trabajo y una fatalidad. Esto es la industria en general, todo tipo de peligro, muchos de los cuales con cierto sentido común pueden ser previstos. Podemos, sin ser expertos en trabajos en altura, saber lo que nos puede pasar en caso de cometer un error estando en alturas o haciendo un corte, ¿no? Como que podemos visualizar ciertos límites. Sin embargo, cuando hablamos de electricidad, esto es diferente. Y también las estadísticas. Podemos ver que de cada 10 lesiones registrables ocurre una fatalidad. O sea, a diferencia del resto de los peligros y de la situación de la seguridad en la industria, donde cada 300 lesiones registrables ocurre una fatalidad, cuando hablamos de eléctrico, cada 10 lesiones tenemos una fatalidad. Entonces, creo que esto nos pone en tema del por qué estamos aquí, por qué estamos hablando de seguridad eléctrica. Ahora, el marco legal obviamente va a depender de cada uno de sus países. En general, sabemos que en todos los países tenemos algún ministerio, secretaría de trabajo que regula, que es la autoridad local en materia de seguridad. Usualmente, la autoridad le pide al empleador o al patrón que tiene que reconocer cuáles son los peligros, las condiciones inseguras, básicamente hacer un diagnóstico y definir medidas de seguridad para todo el personal que esté expuesto. Algunos de esos controles
que nos pide la autoridad es contar con procedimientos, capacitar al personal, señalizar equipos, seleccionar y proporcionar el EPP adecuado. Y básicamente existen muchas normas, reglamentos, estándares, decretos que contemplan la seguridad en general de la industria y en algunos casos eléctricos, pero no todos los países cuentan con documentos específicos para lo que es la seguridad eléctrica. Y en la mayoría de los casos, aunque cuenten con esto, muchas veces no son suficientes. Entonces, algo en lo que se caracterizan las autoridades en los distintos países es que usualmente nos dicen qué debemos cumplir, pero no nos dan métodos concretos para saber cómo cumplir, cómo controlar, administrar los riesgos eléctricos. Entonces queda abierto a la interpretación de quien luego audite, inspeccione eh, estas normas o los centros de trabajo. Entonces, el marco legal nos dice qué debemos cumplir, pero al día de hoy en la mayoría de los países es insuficiente. Por eso estamos observando una norma extranjera, ¿sí? Que es la norma NFPA 70E, la cual en muchos países ya ha sido adoptada parcialmente dentro de sus regulaciones, y la mayoría de las empresas comprometidas con la seguridad ha adoptado voluntariamente esta norma. ¿Por qué? Porque básicamente no solo nos dice el qué debemos cumplir, también nos dice cómo. La 70 es una norma que reconoce todos los peligros eléctricos y además los cuantifica, nos permite dimensionar que hay distintos niveles de peligros y así trabajar en controles. Nos hace tener conciencia sobre el historial de accidentes en la industria y cuáles son los riesgos latentes. Yo siempre digo que la 70E la escribimos con sangre. Básicamente porque constantemente la estamos actualizando gracias a los aportes de todos aquellos que contribuyen en el comité de la 70E a través de experiencias. Es una norma que es única a nivel mundial, que lidera el tema, que en los países donde existen normas parecidas, como puede ser Brasil, como puede ser Canadá, Sudáfrica, básicamente se basan en los principios de la NFPA 70E. Entonces, todo lo último en conocimiento en materia de seguridad eléctrica suele estar primero en la 70E y luego modificarse en cada uno de los países. La 70E nos da herramientas claves para poder diseñar, establecer un programa integral de seguridad eléctrica que resulte exitoso. Nos da las herramientas, la información necesaria para formar un comité de seguridad eléctrica hacia el interior de la empresa y para que éste, a través de todos sus miembros, se encargue de implementar este programa y que sea exitoso y efectivo. También la 70E nos permite evaluar las prácticas de trabajo y requerimientos actuales del marco legal vigente y cuando implementamos la 70E nos permite dar cumplimiento con ese marco legal. Entonces, la NFPA 70E nos dice cómo podemos cumplir con aquello que la autoridad nos pide que cumplamos. Bueno, ahora, los peligros eléctricos. Como ustedes sabrán, a lo largo de los sistemas eléctricos contamos con diversos tipos de instalaciones, de equipos y así de peligros. Los principales peligros eléctricos son los choques eléctricos y los arcos eléctricos. Los arcos eléctricos se dividen en lo que se conoce como arc flash o relámpago de arco y arc blast o ráfaga de arco. Entonces, los principales tres peligros eléctricos son los choques eléctricos, relámpago de arco y ráfaga de arco. También los sistemas eléctricos, cuando están mal diseñados, mal instalados, los equipos mal mantenidos o de mala calidad, con frecuencia producen incendios, ¿no? Lo cual deriva también en quemaduras. Hay riesgos asociados por trabajar en lugares en alturas, en espacios confinados, en registros eléctricos. También otros indirectos en equipos, por ejemplo, rotativos, pueden ser motores, generadores eléctricos, ¿no? Donde puede haber otros tipos de peligros como atrapamientos,
o peligros electroquímicos en cuartos de baterías, ¿no? Donde además de los peligros de choque y arco, también tenemos peligros por explosiones, por distintos tipos de electrolitos que pueden provocar distintos peligros, ¿no? Y también tenemos lo que son áreas clasificadas, o sea, áreas donde se manejan, se manipulan, se manejan materiales que son inflamables, combustibles, por lo cual el sistema eléctrico tiene que ser especial, intrínsecamente seguro, a prueba de explosión. Básicamente ahí tenemos un pantallazo general de los distintos peligros asociados a la electricidad de los sistemas eléctricos. Ahora, el choque eléctrico es el peligro más reconocido. Desde chicos aprendemos qué son los choques eléctricos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí alguna vez hemos sentido la electricidad, hemos sufrido a cierto grado algún choque eléctrico. El choque eléctrico hablamos de una estimulación repentina a nuestro sistema nervioso, es decir, nosotros entramos en contacto con un conductor energizado expuesto y cuando existe una diferencia de potencial, la energía puede pasar a través del cuerpo, nosotros formamos parte del conductor, y básicamente nuestro sistema eléctrico se ve afectado por este contacto y por el paso de corriente a través del cuerpo. Entonces, provoca contracciones convulsivas de los músculos, perdemos el control del cuerpo, y eso se debe a que está pasando corriente a través o sobre el cuerpo. A través del cuerpo se caracteriza por entrar por un punto y salir por otro en el cuerpo. Algo típico es una mano entrando por una mano y saliendo por otra, o por una mano y el codo. Y y sobre el cuerpo es cuando pasa básicamente sobre el cuerpo porque hay humedad, ¿no? Hay menor resistencia sobre el cuerpo, y en ese caso, bueno, es menos grave porque no atraviesa órganos. Básicamente eso es el choque eléctrico, va desde una leve percepción de cosquilleo hasta la muerte, que cuando provoca la muerte lo llamamos electrocución. Y en un 20% de los casos de fatalidades eléctricas se debe a esto, a choques eléctricos, también llamados a veces descargas eléctricas. Ahora, tenemos otro fenómeno que se llama arco eléctrico, otro peligro. Es un fenómeno que es producido por una falla caótica, ¿sí? Una falla eléctrica que básicamente afecta no por contacto, sino por energía radiante. Es una explosión lo que sucede, una explosión que resulta más fatal que los choques eléctricos, en más fatalidades. Les decía que el 80% de los casos se debe a esto, y es producido por las quemaduras externas en el cuerpo, a diferencia del choque eléctrico, que muchas veces es por fallas en órganos, fibrilaciones ventriculares, paros cardíacos, etc. Acá hablamos de quemaduras externas, que cuando la vestimenta no es adecuada, el EPP que se utiliza no es adecuado, es mucho más grave aún, porque contribuye a las quemaduras y al porcentaje de quemaduras en la superficie del cuerpo. Entonces, comprometiendo así más a otros órganos. Recuerden que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Y obviamente esto puede suceder a nivel de piso, en subestaciones, en tableros. A partir de 220 volts tenemos usualmente suficiente corriente para que pueda ocurrir un arco eléctrico. Los arcos eléctricos tenemos más casos de peligros de arco eléctrico en niveles bajos de tensión. Entonces esto nos produce un cambio en el paradigma, en la forma que vemos la seguridad eléctrica, porque durante años hemos visto el peligro eléctrico como peligro alto voltaje, alta tensión, ¿no? Y eso estaba más relacionado al choque eléctrico. Hoy en día sabemos que la mayoría de los casos de fatalidades son por arcos eléctricos, y que los arcos eléctricos con más intensidad y con más frecuencia ocurren en baja tensión. Entonces, en niveles de 220, 480. El arco eléctrico es un fenómeno que básicamente ocurre cuando se provoca una falla entre fases o de fase a tierra, y se manifiesta en una primera instancia
se manifiesta, ocurre lo que es el arc flash, el relámpago de arco. El relámpago de arco libera la mayor cantidad de energía en el primer semiciclo de la falla. Esto ocurre a la velocidad de la luz y la energía que genera el relámpago de arco se mide en calorías por centímetro cuadrado. Esa energía está compuesta por energía infrarroja, ultravioleta, por luz. Y en este caso específico puse 50 calorías. Sin embargo, varía en cada equipo eléctrico. Se debe hacer un estudio para saber justamente cuántas calorías por centímetro cuadrado potencialmente podríamos tener en caso de una falla. Luego de que ocurre el relámpago de arco, que es a la velocidad de la luz, y hay un incremento significativo de temperatura, lo que sucede es que los materiales que conforman el equipo se subliman, pasan de sólidos a vapor, pasan por líquido, plasma, y hay materiales también sólidos que se presentan a modo de proyectil de esquirlas. La ráfaga de arco es a la velocidad del sonido y genera altos decibeles, arroja partículas de metales plásticos fundidos a altas temperaturas y tiene una gran presión, ¿no? La onda expansiva que produce la ráfaga es la que produce impacto en el cuerpo y arroja estos proyectiles y esquirlas. Este es un fenómeno que ocurre con más frecuencia de lo que uno cree usualmente o sabe. Acá podemos ver un video de un relámpago y ráfaga de arco. Vemos el relámpago a la velocidad de la luz y a medida que se va disipando la luz, podemos observar la ráfaga de arco, los proyectiles, el plasma, el metal fundido. Entonces ahí lo tenemos, un arco real tomado a alta velocidad en un laboratorio. Ahora, les voy a mostrar dos casos. El primer caso es un trabajo que se realiza con mucha frecuencia, puede ser el estar insertando, extrayendo algún interruptor, cargando, en este caso es de tipo carrito, y básicamente ocurre una falla, puede ser que esté entrando mal, puede ser que esté por una falla de mantenimiento, puede provocarlo, distintas razones provocan este tipo de falla. Y básicamente, bueno, lo que pudimos ver ahí, ocurre una explosión, que es este relámpago y ráfaga de arco. Básicamente, lo que acabamos de ver fue un trabajo bastante típico. Eso puede pasar también cuando operamos equipos, cuando operamos interruptores, hacemos mediciones, pruebas. En este caso está fuera del equipo, observen, y ocurre el arco eléctrico. En este caso ya existía algún indicio de falla. Por eso se encontraba esa persona frente al equipo. Obviamente mal en el sentido de que no tomó precauciones, no traía equipo de protección personal, estaba viendo de dónde venía el problema, la falla, quizás por olor, quizás por ruido, puede haber un chisporroteo, puede haber olor por la ionización del equipo. Los arcos eléctricos básicamente entonces afectan, a diferencia del choque eléctrico, que es por el paso de corriente, acá es energía radiante. Entonces se producen daños en los equipos, daños irreversibles, que afectan los equipos de protección personal, los equipos eléctricos. Podemos ver ahí los daños. Y lo más grave, que son las quemaduras. Si el EPP no es adecuado, si el EPP es de algodón o cualquier material no apropiado, no resistente al arco, puede encenderse, fundirse, pegarse y provocar quemaduras. Bueno, entonces ahí tenemos lo que son los peligros eléctricos y en particular lo que son los choques y arcos eléctricos. Entonces, tenemos que trabajar en un programa de seguridad eléctrica, justamente para controlar esto. Y nosotros tenemos 4 áreas principales en las que debemos trabajar. Yo desde hace muchos años visualizo la seguridad eléctrica como una
como un banco, ¿sí? Como una mesa, que tiene 4 patas que son claves, que esas patas tienen que ser atendidas constantemente, porque si no ponemos atención en alguna de estas, si algún día se pone presión por ese lado, se podría caer la seguridad eléctrica. Entonces, estas 4 pilares, que llamo yo los pilares de la seguridad eléctrica, son la ingeniería, la calificación del personal, los elementos de seguridad eléctrica y los procedimientos de trabajo. Para que esta mesa, esta silla esté firme, necesitamos tener una buena base. Y es fundamental que la administración en las empresas sea la que nos proporcione esta base, este soporte, la ayuda necesaria, el soporte necesario para poder trabajar en estas 4 áreas. Estas 4 áreas son las siguientes. Cuando hablamos de ingeniería, hablamos de la infraestructura, de instalaciones diseñadas, instaladas en base a códigos eléctricos nacionales, como puede ser la NFPA 70, contemplando protecciones eléctricas, sistemas intrínsecamente seguros, tableros resistentes al arco, sistemas de enclavamiento, entre otras medidas de ingeniería que desde el diseño, desde la ingeniería, nos permita tener instalaciones que sean seguras. También como parte de la ingeniería están los estudios. Debemos realizar estudios de ingeniería eléctrica con frecuencia para conocer el estado de nuestros sistemas, la situación en la que se encuentra y lo que potencialmente pudiera ocurrir. También es sumamente importante, sumado a la ingeniería, las prácticas de mantenimiento, seguir estándares como ser la NFPA 70B, que trata sobre las mejores prácticas para el mantenimiento a equipos eléctricos. Entonces, hablamos de la infraestructura eléctrica. También, como parte de la ingeniería, debemos realizar estudios y análisis de riesgos eléctricos. Existen 2 metodologías probadas principales que expertos con amplia experiencia en estudios de ingeniería eléctrica y en seguridad eléctrica pueden utilizar las metodologías para definir cuáles son los niveles de peligro de arco eléctricos, es decir, los niveles potenciales de calorías por centímetros cuadrados que puede liberar un equipo en caso de una falla por arco eléctrico. También nos permite reconocer los niveles de tensión que se relacionan con los niveles de riesgo de choque eléctrico. También definir las fronteras, límites o distancias de seguridad, lo que se conoce como fronteras de aproximación por choque y arco eléctrico. Y también con toda esta información elaborar etiquetas que señalicen y le muestren a los trabajadores en el día a día cuáles son los peligros y las medidas de seguridad en cuanto al EPP que deben considerar para intervenir, operar, dar mantenimiento, hacer pruebas en esos equipos. Es decir, hacer trabajos en o cerca de esos equipos o conductores eléctricos. Lo que también nos permite estos estudios, el estudio específicamente de arco eléctrico o de relámpago de arco, es conocer los niveles y además reducirlos, es decir, trabajar en simulaciones para poder modificar los sistemas para que se reduzcan los niveles de peligros a los que se expone el personal. Esta es la base de un programa de seguridad eléctrica. No podemos trabajar en un programa de seguridad eléctrica si no conocemos los verdaderos peligros potenciales que nuestro personal enfrenta. Entonces, contando con estos estudios, tenemos una base concreta a partir de la cual tenemos que trabajar en otros pilares. Como parte de estos estudios, el resultado, uno de los resultados más importantes, son las etiquetas que nos informan acerca del peligro de arco, choque eléctrico y qué equipo de protección personal específico se requiere. Entonces, este estudio nos dice el nivel de peligro, qué equipo de protección personal se debe utilizar en caso de choque y de arco eléctrico. En este caso podemos ver que es un nivel 4, ese nivel 4
es el nivel que esta empresa definió según lo que encontramos en sus instalaciones. Muchas veces se confunden con las categorías de peligro-riesgo de NFPA 70E, pero no hay que mezclar. Una cosa son las categorías de NFPA que se usan con las tablas de NFPA y otra cosa es hacer los estudios que NFPA 70E nos dice que debemos hacer y definir nuestros niveles de protección personal. Entonces, en este caso, el nivel 4 es de 65 calorías por centímetro cuadrado en esa empresa. Y por otro lado, la protección aislante clase 00 para el peligro de choque eléctrico de 480 volts. Bueno, esa es una etiqueta, es parte de la ingeniería y es parte fundamental de los resultados de los estudios eléctricos. Una vez que contamos con eso, vamos a hablar de los elementos de seguridad. Básicamente tenemos equipos de protección personal o elementos de seguridad eléctrica. La palabra elementos de seguridad eléctrica va más allá del EPP porque también incluye otros elementos como herramientas aislantes o aisladas, pértigas, hablamos de otros equipos de seguridad contra choque, contra arco eléctrico, equipos de prueba, de medición, etc. Ahora, la selección del EPP aislante, es decir, contra choque eléctrico, yo aquí les puse una tabla simplificada de lo que es el estándar ASTM-ANSI de protección aislante. Entonces, básicamente, si conoces el nivel de tensión donde vas a trabajar, por ejemplo, si es 480 volts, sabes que hasta 500 volts puedes protegerte con aislamiento clase 00. Si estuvieras en 13.800 volts, utilizarías clase de aislamiento 2, que sirve hasta 17.000 volts. Entonces, la selección del EPP aislante es relativamente fácil en cuanto a sus clases de aislamiento. Luego tenemos la protección contra arco eléctrico. En este caso, primero necesitamos conocer el nivel de peligro para luego seleccionar el EPP adecuado, el cual la norma dice que debe ser de igual o mayor protección que el peligro. Yo les digo siempre, tiene que ser de mayor protección que el peligro. ¿Por qué? Porque básicamente si ustedes usan las metodologías de NFPA 70E y IEEE 1584, vamos a tener casos donde exista hasta un 50% de probabilidades de que la persona, aún utilizando el EPP recomendado, sufra quemaduras de segundo grado en la piel. Entonces tenemos que ir más allá, tenemos que limitar eso, reducir esa probabilidad. Y nosotros hemos desarrollado una librería propietaria de nuestro equipo que básicamente nos permite, cuando hacemos los estudios de ingeniería, seleccionarles a ustedes el EPP basado en 0% de probabilidades de quemaduras en la piel. Es decir, están realmente seguros. Hacer un estudio que proteja al 100% a las personas y que no quede ese espacio a esas probabilidades que aplican cuando simplemente usamos un software y no vamos más allá de eso. Entonces, estos son los elementos de seguridad eléctrica, existen muchos otros, hay uniformes, ropa de trabajo de uso diario, resistente al arco, la cual usualmente es de 8 calorías por centímetro cuadrado, es lo más recomendado. Tenemos trajes resistentes al arco, como los que se veían anteriormente, protección facial que se usa con los uniformes, zapatos aislantes, que también deben ser dieléctricos, guantes aislantes, hay guantes resistentes al arco, tenemos mantas resistentes al arco, mantas aislantes. También hay protección contra caídas resistente al arco, un elemento de seguridad que no muchas veces se lo conoce y que es clave porque básicamente si uno tiene una exposición a arco eléctrico estando en altura, ahí se combina el peligro de la caída y de la exposición al arco. Entonces, si ustedes usan un sistema convencional de arnés, línea de vida, que usualmente son de nylon de alta densidad, y te expones a un arco estando en altura, lo que va a pasar es que se va a fundir y no te va a proteger contra la caída.
Entonces, hay sistemas específicos que sirven para trabajos en espacios confinados, para rescate o para trabajos en alturas. También tenemos herramientas aisladas, hay equipos de medición, de prueba, tenemos, bueno, una gran cantidad. Nosotros tenemos identificados más de 70 elementos de seguridad eléctrica que debemos considerar, todos estos elementos físicos que vamos a usar para proteger a las personas, para aislarnos, alejarnos o protegernos térmicamente de la energía de un arco. Los elementos de seguridad eléctrica van a ser diversos y dependiendo dónde nos encontremos y qué niveles de peligro hayamos encontrado en los estudios, vamos a tener que utilizarlos. Acá podemos ver que hay algunos datos que a veces son un poco fuera de lo normal de lo que uno esperaría, ¿no? Asumimos muchas veces que los niveles altos de peligro de arco están en las subestaciones, cuando en realidad pueden estar en tableros de distribución. Bueno, entonces, en cuanto a elementos de seguridad, la realidad de las empresas en muchos casos se ve como este dibujo, ¿no? Ropa de algodón, calzado dieléctrico, guantes dieléctricos, es decir, guantes de cuero, sin aislamiento, sin protección facial adecuada, sin acordonamientos de área, sin aislamientos adicionales, sin protección al arco, ¿no? Nosotros tenemos que definir qué es lo ideal, ¿sí? Partir de un punto de decir, bueno, para hacer esta actividad, ¿qué elementos de seguridad requiero? Y trabajar en ese ideal que, aunque no vaya a ocurrir de la noche a la mañana, de que vayamos a contar con todos estos elementos, trabajemos en el día a día para que eventualmente podamos llegar a lo que son las mejores prácticas internacionales para el trabajo en o cerca de equipos eléctricos. Bueno, pasamos de los elementos de seguridad a los procedimientos. Los procedimientos, como ustedes saben, son fundamentales. Es la parte administrativa, la documental, que nos permite gestionar el programa integral de seguridad eléctrica, realizar auditorías, realizar trabajos donde existen partes energizadas expuestas, cómo establecer una condición de trabajo eléctricamente segura, es decir, bloquear, etiquetar, aplicar esas famosas reglas de oro de la seguridad eléctrica, las cuales hoy son 8. Yo escucho mucho seguido que hablan de 5, de 6. Bueno, hoy en FPA 70E nos habla de 8. También procedimientos para primeros auxilios y rescates por accidentes eléctricos, análisis de seguridad del trabajo eléctrico, es decir, ASTs o Job Safety Analysis, es decir, analizar cada actividad dividiéndola en cada paso, identificar los peligros y los controles que vamos a utilizar. Hay otros procedimientos como la administración de los cambios al sistema eléctrico, que también es fundamental porque una vez que hacemos los estudios, cualquier cambio que hagamos de dispositivos de protección, por ejemplo, van a alterar los niveles de peligro por arco eléctrico. Entonces, los cambios que usualmente hacemos en el día a día y que muchas veces no contamos con las refacciones exactas que necesitamos, y entonces alternamos a otras marcas, otros modelos, causan variaciones en los tiempos de las protecciones y por lo tanto en los niveles de energía incidente. Todo trabajo debe realizarse a través de procedimientos específicos en trabajos críticos, en tareas rutinarias específicas, ya sean de primera vez o única vez, necesitamos hacer procedimientos, ¿sí? Tener la planeación adecuada para realizar las actividades de forma segura. Entonces, esta es la parte documental que nos permite administrar la seguridad eléctrica. Y luego tenemos otro pilar que es el personal calificado. Es decir, necesitamos tener personal que tenga conocimiento y habilidades demostradas para operar y dar mantenimiento a equipos eléctricos, equipos específicos, que reconozcan los peligros inherentes
y sepan cómo controlarlos. ¿Cuál les decía que era el problema cuando hablaba de estadísticas? Que no tenemos personal calificado, tenemos personal técnico de mantenimiento eléctrico, ¿sí? O de mantenimiento general que atiende equipos eléctricos, pero no los tenemos calificados como tal para cada uno de los equipos en los que ellos trabajan. Y así debería ser. Tenemos, cuando vamos a ordenarle una actividad a alguien, tenemos que saber que esa persona tiene todo el conocimiento y habilidad demostrada para hacer esa actividad, que sabe reconocer los peligros y sabe controlarlos. Entonces, esto se necesita, podemos tener personal calificado, es una actividad que el patrón es responsable de realizar, básicamente porque se trata de estar calificados en los equipos que tienen en sus instalaciones. Entonces, tienen que darle formación teórica y práctica, establecer las frecuencias en las cuales se va a capacitar al personal, qué temas se van a tratar. Tenemos que tener definida una matriz de conocimientos y necesidades técnicas en las cuales vamos a trabajar desde la capacitación y adiestramiento, que cada uno tenga claro cuál es su rol en el programa integral de seguridad eléctrica, para que cada uno haga su parte. Trabajar siempre con información actualizada, conocer la fuente de la información. La NFPA 70E es el punto de partida para un programa integral de seguridad eléctrica. Si luego queremos trabajar en el cumplimiento del marco legal, está perfecto, es lo que se debe hacer, pero tomemos las metodologías y las herramientas de donde sabemos que son efectivas. Y entonces debemos hacer dinámicas, prácticas, promover el crecimiento personal, valorar la vida, ¿sí? No solo entrenamientos técnicos de sus actividades, su trabajo, sino que entiendan la importancia de que se realicen las actividades de forma segura, integrarlos a la política de la empresa en cuanto a seguridad. Y algo muy importante, que la capacitación, la formación que le demos al personal esté basada en información actualizada y sea impartida por personal que está calificado, ¿sí? Personal que tiene experiencia probada, que existan registros que avalen o inclusive que estén certificados para poder impartir estas capacitaciones, estas formaciones, porque si no, después lo que sucede es que le damos la formación incorrecta y eso se traslada a que en el día a día existan condiciones inseguras, actos inseguros. Cuando sea necesario, también se puede inclusive solicitar certificaciones por parte del personal que te capacita. Bueno, entonces, nosotros tenemos identificado cierta formación básica para poder implementar un programa integral de seguridad eléctrica. Miren, existe una capacitación que es para formar al comité para la implementación del programa integral de seguridad eléctrica. Entonces, tomamos un grupo multidisciplinario, personal que puede ser de producción, de ingeniería, de mantenimiento, de seguridad, de recursos humanos, y definimos, primero los formamos en materia de seguridad eléctrica y después hacemos un taller donde definimos todos los objetivos urgentes a corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando se termina esta formación, la empresa tiene un documento que es un mapa que le va a permitir caminar sobre esta implementación, trabajar sobre esta implementación. Están los cursos generales de seguridad eléctrica, del marco legal y la norma NFPA 70E, que son cursos básicos para todo personal que trabaje en o cerca de equipos eléctricos. Personal técnico, personal de mantenimiento, de supervisión, quien planifica los trabajos, quien asigna las actividades, supervisa, deben tener esa formación. También tenemos otras áreas como por ejemplo la seguridad eléctrica para no electricistas. Les decía que el 50% de los accidentes fatales le ocurren a personal no electricista. Entonces,
Esto no es solo para mantenimiento o solo para seguridad, esto es para todos los que trabajan en o cerca de equipos eléctricos, ya sea expuestos o afectados. Personal que planifica, asigna actividades, que realmente conozcan cuáles son los peligros y cómo controlarlos. También tenemos un área que usualmente se toma muy a la ligera, que es la de primeros auxilios y rescates por accidentes eléctricos. No es suficiente tomar un curso donde se les den técnicas de RCP, de utilización de un DAE, de primeros auxilios. Tenemos que ir más allá, tenemos que llevarlo a nivel de eléctrico, es decir, cuáles son los primeros auxilios eléctricos, por choque, por arco, la inmovilización, retiro de equipo de protección personal, cómo vas a separar a una víctima de un contacto con un conductor, qué elementos de seguridad existen para esto, cómo se utiliza un DAE, tenerlo disponible, llevarlo al área cuando se requiere, botiquines. Bueno, básicamente la 70E nos dice que tenemos que certificar al personal que vaya a brindar este soporte de vida básico, estos primeros auxilios y rescates por accidentes eléctricos. Entonces, no se quedan lo que son las brigadas del centro de trabajo o en un grupo reducido de personal médico, sino que estamos hablando de llegar hasta el personal técnico de mantenimiento, quienes hacen actividades eléctricas, quienes apoyan, quienes ayudan, acompañan o vigilan este tipo de actividades. Y esa, bueno, es otra formación que es muy interesante y fundamental tener. Bueno, entonces ahí cubrimos los 4 pilares. Ahora, si ustedes visualizan estos pilares, imaginamos que, por ejemplo, tenemos un sistema eléctrico muy seguro, con estudios, etiquetado, con personal calificado, con procedimientos adecuados, pero, por ejemplo, no contamos con elementos de seguridad eléctrica. Más allá o a pesar de que trabajemos en todas esas áreas de ingeniería, calificación, procedimientos, si no contamos con los elementos de seguridad eléctrica adecuados, significa que existe la posibilidad de que se nos caiga la seguridad eléctrica por ese lado. Y si llevamos esto a cualquiera de los otros escenarios, por ejemplo, ingeniería, procedimientos, elementos de seguridad, pero personal no calificado, caemos en la misma situación, ¿no? Entonces, es fundamental trabajar siempre en estos 4 pilares. Y de eso se trata la implementación de un programa integral de seguridad eléctrica, tener gente que pueda trabajar constantemente en esas 4 áreas. Entonces, para implementar un programa integral de seguridad eléctrica, necesitamos trabajar en 2 factores fundamentales, que son, primero, tener el apoyo de la alta administración. Sin la alta administración, sin el soporte técnico, financiero, el capital, la inversión, los presupuestos que se requieren para esto, es muy difícil trabajar en un programa que resulte exitoso. Lo otro es el conocimiento actualizado y apoyo experimentado. Estos programas, esta norma, lamentablemente no tenemos suficiente personal en las empresas con el conocimiento necesario sobre esta norma como para realizar programas integrales de seguridad eléctrica que sean efectivos. Entonces, necesitamos actualizarnos, ver lo que es la NFPA 70E edición 2018, que es la actual, conocer las normas relacionadas como la NFPA 70, que es para instalaciones, la 70B, que es para mantenimiento, y la 70E, que es para la seguridad de las personas, y contar con apoyo experimentado, ¿sí? Tener personal, consultores que los puedan guiar, ayudarlos a caminar el camino correcto, no desviarse, no tratar de reinventar algo que ya hemos caminado miles de veces y buscar las soluciones más efectivas según sus necesidades, ¿no? Entonces, factores fundamentales para implementar un PICE,
apoyo de la alta administración y conocimiento actualizado con apoyo experimentado. Ahora, lo que vamos a hacer es formar un comité de seguridad eléctrica, este grupo multidisciplinario con personal de distintas áreas de la empresa que se va a encargar de implementar el programa. Este grupo va a fungir como un comité colegiado en seguridad eléctrica, es decir, va a tener conocimiento para controlar los peligros que pueden existir en su centro de trabajo y solucionar los problemas más comunes, resolverlos a través de la investigación, la capacitación, la actualización de procedimientos, implementando innovaciones normativas, innovaciones tecnológicas, siempre buscando administrar los procesos de seguridad del personal en su empresa. Entonces, el Comité de Seguridad Eléctrica es aquel que, apoyado por la alta administración y el conocimiento, apegándose al marco legal y a las mejores prácticas internacionales, va a trabajar en el centro de trabajo o centros de trabajo, si se trata de un grupo corporativo. En caso de corporaciones se sugiere tener un grupo corporativo y grupos específicos en cada centro de trabajo para que hablen el mismo idioma. Y básicamente este comité va a trabajar constantemente en estos 4 pilares. Esos 4 pilares son, ya les expliqué la importancia que tienen, y vamos a llevar esto hasta el nivel de la ejecución de trabajos. Es decir, que el personal que ejecuta los trabajos nos dé la retroalimentación para poder mejorar, actualizar medidas de ingeniería, de procedimientos, de elementos de seguridad, de capacitación. Trabajando de esta manera, podemos llevar un programa integral de seguridad eléctrica a que se convierta en un proceso de mejora continua en la organización. Y para eso vamos a tener que estar auditando, en el caso de auditorías de seguridad, de mantenimiento, realizando inspecciones de instalaciones, verificaciones, seguimientos a todo esto. Entonces, la implementación de un PICE la tiene que liderar un comité con conocimiento actualizado que trabaje en los 4 pilares de la seguridad y escuche a quienes están en la línea de fuego, ¿sí? Los que ejecutan, los que se exponen o están afectados. Básicamente, de esto se trata la implementación de un programa de seguridad eléctrica. Por el tiempo que tenemos, obviamente, les estoy dando un pantallazo general del tema. La idea es que ustedes comprendan de qué se trata la implementación de un PICE basado en la NFPA 70E. Y para que sepan, estos programas resultan exitosos cuando alcanzamos la máxima seguridad para el personal que se expone y está afectado por la energía eléctrica, cuando alcanzamos la máxima seguridad de las instalaciones, cuando tenemos una alta tasa de disponibilidad, es decir, tenemos sistemas eléctricos seguros, confiables, que permiten que la producción pueda incrementar o mantenerse de forma segura sin ser afectada por cuestiones en el sistema eléctrico, ¿no? Que existan reducciones en costos por la atención al sistema eléctrico como debe ser. También, bueno, la satisfacción, ¿no? La satisfacción es otro índice de éxito en un programa de este tipo, porque sabemos que los trabajadores están trabajando a conciencia, sabiendo cuáles son los peligros, protegiéndose, volviendo a casa a diario. Esto para ellos, para quienes visitan nuestras instalaciones, inclusive la satisfacción va a llegar a las familias, saber que trabajan en empresas que están apegados a los más altos estándares internacionales de seguridad. El cumplimiento con las normas laborales, con el marco legal vigente y además con los más altos estándares a nivel mundial, como en este caso que es la NFPA 70E. Y esto también nos trae prestigio, ¿no? Saber que estamos cumpliendo con el marco legal, estamos en total cumplimiento con el marco legal,
demostramos un compromiso con la responsabilidad social y en este caso, hoy, somos pioneros en la región al implementar programas que se basan en estándares internacionales, que son de beneficio de las personas y que a su vez pueden aumentar el prestigio corporativo, ¿sí? O empresarial. Entonces, básicamente de eso se trata. Nosotros estamos haciendo esto hace muchísimos años. Yo llevo casi 25 años trabajando en lo que es la seguridad eléctrica. Tenemos muchos casos de éxito. Estas imágenes que les voy a mostrar es de un accidente que ocurrió, en instalaciones de uno de nuestros clientes. Podemos ver los daños ocasionados. Básicamente, esto fue en una etapa temprana de la implementación, cuando seguían trabajando con ciertas medidas de seguridad que estaban incompletas, pero que por suerte ya habían tomado la iniciativa como primer medida de seguridad, como una medida urgente, de usar equipos de protección personal. Entonces, si bien ocurrió esa falla por arco, estaban protegidos y a la persona no le pasó nada más que un susto. Entonces, esto nos pasa, el programa exitoso es aquel donde obviamente no va a haber accidentes y va a ser muy difícil tener métricas en cuanto a lo positivo de este programa, en muchos sentidos. Pero justamente de eso se trata, hacer un programa que cubra todas las necesidades, los pilares de la seguridad, para que no lleguemos a situaciones de este tipo donde afectemos personas, procesos, instalaciones, o mucho peor aún, lleguemos a situaciones catastróficas. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y ahora vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Laura, Aquí estoy, Alejandro. Muchas gracias. ¿quieres que deje de compartir yo? Sí, O... ya estoy aquí compartiendo. Vamos a hacer la sesión de preguntas. Perfecto, aquí estoy. Dame un segundito, voy a compartir aquí. Dame un segundito. Listo. Entonces, vamos por la primera pregunta. Antes de empezar, me gustaría hacerle una encuesta que es de selección múltiple, la pueden responder en sus pantallas para poder saber de qué tipo de programas les gustaría conocer más. Entonces ahí ya se las compartí, todos pueden votar, todos los que están conectados pueden votar. Y ahora sí vamos a la sección de preguntas. Entonces, Si gustas, Laura, mientras aquí ellos mira, responden a esas preguntas, si me permites, voy a buscar algunas preguntas dale. Ah, de perfecto. Y las que para, nos enviaron aquí para darle seguimiento. Bueno, les agradezco a ustedes por su participación. Acá me están agradeciendo por la presentación. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, a ver, preguntas específicas. A ver, alguien acá menciona guantes dieléctricos. Dice que la 70E nos dice que los guantes dieléctricos deben ser testeados cada 6 meses. Bueno, primera aclaración. Los guantes son aislantes, ¿sí? Hay una diferencia en los términos de dieléctrico y aislante, que es muy importante comprender. Un material dieléctrico usualmente no va a conducir la electricidad, ¿sí? Bajo ciertas condiciones ideales. Sin embargo, el dieléctrico puede alterarse sus condiciones, por ejemplo, si existe humedad. Entonces, un material dieléctrico puede ser el cuero, un guante de cuero, que si bien si está seco ofrece cierta rigidez dieléctrica, no es aislante, no está clasificado como aislante. Entonces, los guantes deben ser aislantes, tener una clase de aislamiento en base a la norma ASTM.
Y entonces sabemos que ese guante te va a proteger dentro de un rango de aislamiento. Esa es la primera aclaración. Después, sí, cada 6 meses se tienen que recertificar esos guantes. El guante aislante, el de hule, el de goma, se tiene que enviar a un laboratorio certificado, acreditado, que haga las pruebas de rigidez dieléctrica y que básicamente si pasan la prueba se pueden continuar utilizando cada 6 meses. Ahora, esta prueba es la prueba de certificación de los guantes aislantes, la cual debe contar desde el momento que los compramos, que los ponemos en uso, ya debe contar con esa prueba. Y luego, cada 6 meses de uso, recertificar. Perdón, entonces, esto es independiente de los cuidados que hay que darle a diario. A diario los guantes aislantes deben ser inspeccionados, seleccionados apropiadamente. La inspección, hablamos de inspección de tacto, inspección de visual y auditiva, y debemos usar un inflador para guantes aislantes para poder hacer esa inspección diaria. Creo que con eso cubrí las preguntas que me estabas haciendo. Bueno, dos participantes, Julio César Cruz Vázquez no, las dos eran de Julio César. Bueno, ahí aclaré ese tema. A ver, la persona que imparte capacitación debe tener obligatoriamente esta certificación de NFPA específicamente, pregunta Antonio Calet a Pasa Torres. Miren, hoy la legislación no te obliga a que sea así, pero usualmente lo que buscamos es justamente que sea personal que esté acreditado, que tenga la formación, la acreditación demostrable para saber que vas a exponer a tu personal, o sea, que este instructor le va a dar a tu personal lo último en conocimiento y te va a permitir trabajar en un programa exitoso de seguridad eléctrica. Lo he visto 1000 veces que contratan a cualquier persona que ofrece cursos de seguridad eléctrica y luego todo el programa de seguridad eléctrica se desvirtúa, toma caminos que no son seguros y bueno, resultan que no son exitosos. Entonces, no debemos hacer esfuerzos aislados. Cuando se trata de la seguridad eléctrica tenemos que verla como un todo, como estos pilares que les estoy comentando y hablar el mismo idioma en todos los pilares. Entonces, lo ideal, más no obligatorio, es formarse con personal que esté certificado, que tenga la formación demostrable, la experiencia, para poder tener una buena base de partida. Lo mismo pasa con los estudios. No deberíamos contratar a cualquier empresa que nos haga los estudios de ingeniería, mucho menos los estudios de relámpago de arco y la selección del EPP. Tenemos muchos problemas en ese sentido en Latinoamérica. Hay muchas empresas que están incursionando en esto sin la formación y básicamente los resultados que dan no sirven para nada. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de calificación de un consultor, ya sea para capacitación, para estudios, o inclusive para la adquisición de elementos de seguridad, tenemos que buscar quien te pueda demostrar que tenés una trayectoria, tenés experiencia comprobable, básicamente. Puedes o no certificarte, eso es independiente. Nosotros hacemos certificaciones NFPA, a través nuestro hace certificaciones en base a las normas NFPA 70E, 70 y 70B. Entonces existe esa opción, más no es obligatoria. Tenemos programas similares a los de la certificación, pero que al final no se les entrega el certificado, se les entrega una constancia u otro tipo de aval. Bueno,
A ver, tenemos aquí otra pregunta. Perdón, es que no todas son preguntas. Tranquilo. Algunos son comentarios, entonces estoy buscando. Yo les doy aquí una información para todos los que me están preguntando acerca de los cursos. Los que estén interesados me pueden escribir a laura.losada@escudeo.com. Para todos los cursos que ha mencionado Alejandro, los estamos, eh, digamos, dictándolos. Entonces, me pueden escribir por ahí para todos los que estén pendientes. ¿Listo? Alejandro, Ok. sigue. Bien, Cristóbal García nos dice, sabemos que nuestra última barrera es el EPP. Pregunta, ¿la NFPA 70E tiene algún apartado de cómo elaborar un Permit to Work o Job Safety Analysis, que vendría a ser un análisis de seguridad de trabajo, o se puede utilizar el permiso interno de la organización? Miren, el permiso en sí, ustedes van a usar uno propio, el de su organización. Lo que sí deberían observar el artículo 120 y 130. Bueno, el artículo 110, 120, 130 son de rigor de la NFPA 70E para poder ver cuáles son los elementos que componen un programa de seguridad eléctrica y en específico a lo que refiere a los análisis de seguridad del trabajo eléctrico. Eh, es decir, a cómo elaborar un procedimiento de trabajo seguro, los procedimientos específicos para establecer una condición de trabajo eléctricamente segura. También pueden apoyarse una herramienta que viene en la 70E, bueno, dos herramientas que son interesantes, son los anexos informativos. Eh, un anexo informativo que es el de el permiso de trabajo eléctrico energizado y otro que es el de una lista de verificación para la planificación de trabajos eléctricos. Esa, esa lista de planificación para un trabajo seguro es muy interesante porque hay un listado de distintas cuestiones relacionadas a un trabajo eléctrico que cuando estamos planificando, si lo leemos, usualmente nos ayuda a enriquecer mucho nuestro Job Safety Analysis, ¿no? Nuestro JSA o AST, Análisis de Seguridad del Trabajo. Eh, entonces, pueden usar los que ustedes quieran. Lo que sí les digo, tomen la información que la 70E tiene como requisito para cubrir con lo que es un programa efectivo de seguridad eléctrica, ¿no? Esa sería mi recomendación. Bueno, ¿qué más? A ver. Eh, Preguntan cuándo habrá certificaciones. Todos los cursos presenciales están en este momento, no tenemos fechas, saben cuál es la situación actual de la que estamos viviendo, por lo tanto no hay fechas y todos están pasando a la modalidad online. Entonces, si quieren, pueden comunicarse con Laura. Estamos justamente trabajando con programas online y bueno, uno de nuestros representantes para la región es Escudeo, por lo tanto pueden comunicarse con Escudeo y ver cuáles son sus necesidades, obtener propuestas y demás. Eh, a Claro que ver, sí, Alejandro. muy bien. Eh, ¿Cuáles son las 8 reglas de oro? Ya que solo conozco 5, dice Harold Andrés López Sanabria. Eh, bueno, básicamente en esas 5, a ver, esas 5 estaban un poco incompletas. Entonces se trabajaron, primero fueron 6 y hoy llegaron a ser 8.
Básicamente todo parte por la planificación, la información, las etiquetas, el contar con estudios, contar con plan de trabajo, diagramas unifilares, o sea, todo lo que corresponde al primer paso es de preparación para el desenergizado, ¿no? Y luego entramos en los pasos que son parecidos a esos 5, nada más que están un poco más específicos. Está más pulida la información para cada uno de los otros pasos o reglas de oro. Estamos, creo que con poco tiempo para entrar en detalles. Yo les sugiero que vayan al artículo 120, donde se trata, el artículo 120 de la norma, donde se trata el tema de los 8 pasos para la verificación de el procedimiento específico de bloqueo de etiqueta. Ahí es donde lo pueden encontrar. Y bueno, les va a servir para actualizar sus programas que usualmente están un poquito relegados y hablan de las 5 reglas o 6 reglas. Alejandro, si quieres, escojamos una última pregunta. Igual las preguntas que no se respondieron las vamos a responder por correo, por el correo que nos dejaron. Y si quieres, elige una pregunta para ya darle terminar a este webinar y seguir. ¿Listo? Ok. A ver. ¿Qué EPP recomendarías para tensiones de 110 y 220 volts? Bueno, siempre estamos tentados a que haya una solución. Perdón, esto es de Cristóbal García. Miren, siempre estamos tentados a tener una solución simplificada cuando se trata de niveles de tensión. Sin embargo, cuando se trata de aislamiento eléctrico, sí es fácil, porque hablamos de que es una clase de aislamiento 0,0, ¿sí? Que sirve hasta 500 volts. Pero si hablamos de arco eléctrico en 110 o 220, solamente podremos saber cuál es el EPP adecuado si existe un análisis de riesgo, un estudio de ingeniería. En 110 no vamos a necesitar seguramente niveles de protección al arco significativos. O sea, no hay suficiente corriente usualmente para generar un arco eléctrico que pueda provocar quemaduras. Sin embargo, en 220 volts sí, porque tenemos máquinas, equipos que están en 220, también tableros de distribución eléctrica, que utilizan mucha corriente y podemos encontrar niveles altos de calorías por centímetro cuadrado. Entonces, para seleccionar el EPP adecuado, siempre necesitamos conocer el nivel de tensión para definir la magnitud del choque y el nivel de calorías por centímetro cuadrado que se obtiene a través del estudio de relámpago de arco para saber cuál es el EPP adecuado contra arco eléctrico, el cual puede ser tanto en lo que es arco eléctrico puede ser un nivel mínimo en el cual con una camisa, pantalón, guantes, zapatos y protección facial resistente al arco, estamos protegidos, o si son niveles por encima de 8 o 12 calorías por centímetro cuadrado, ya necesitamos pasar a equipos con mayor protección, más envolventes, como ser los trajes, o sea, con capucha, campera, pantalón, todo un equipo integral. Así que bueno, esa sería mi respuesta. Quiero, ya finalizando por mi parte, agradecer mucho por su participación, atención, a Escudero, a Laura, por guiarnos a través de esta sesión en línea. Y bueno, quedamos a su disposición por cualquier duda, comentario y demás. Ahí tienen los medios de comunicación de Laura. Así que por mi parte, les agradezco y me despido. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento.
De verdad, muchas gracias de parte de Escudeo y de todos los asistentes que nos han enviado sus agradecimientos. Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias a todos los que se conectaron, todas las preguntas, todo lo que tengan, que no fue respondido va a ser respondido por medio de correo. Muchas gracias y me pueden escribir cualquier cosa a laura.losada@escudeo.com. Muchas gracias de nuevo. Que estén muy bien y feliz tarde. Gracias, Alejandro. Adiós. Bye. Les dejo a todos los que todavía siguen conectados en el chat las preguntas y la encuesta para los que no la realizaron y también la invitación a los próximos webinars. Muchas gracias.